Bueno, empezamos. Hola Dimitri, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal, noches. David? Buenas noches. Un saludo también para todos nuestros amigos que de cierta manera se vienen conectando pues por las redes sociales. Hoy en día pues es esta la modernidad de en cierta manera estar enlazados y por qué no aprovecharla, ¿no? Y comentarles de alguna manera alguna información, alguna estadística, algunos alcances que podemos tener. Dimitri, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Gracias, más bien. Dimitri, tú estás ahorita presidiendo el tema este de la red peruana contra la pornografía infantil. Cuéntanos más o menos de qué se trata esto. Bueno, esto ya tiene ya casi 14 años y en realidad nace como parte de un proyecto que inicialmente se lanzó con Rada Barner, en ese entonces era Rada Barner, después se convirtió en Save the Children, y que se trabajó con la policía para enfrentar la pornografía infantil mediante actividades vinculadas a rastreo en Internet. Pero De esa manera sucede que, dentro de una coyuntura donde que buscábamos estar no, al pendiente de ello, aumentaba. la coyuntura es en el 2004 que sucede que el gobierno norteamericano, a través de su Departamento de Estado, saca un informe mundial sobre la trata de personas en la Ujú. modalidad de explotación sexual y donde va colocando a distintos países en distintos niveles dependiendo qué país tienen el problema y no están haciendo nada para enfrentarlo. Y Ok. nosotros como Perú estábamos siendo colocados en el nivel 3, es decir, un país que tiene el problema de trata de personas y no está haciendo absolutamente nada para enfrentarlo. Ujú. Entonces, previamente, como se conoció el informe, antes de que salga, se hicieron varias coordinaciones a través de Cancillería y a través del Ministerio del Interior para implementar ciertas acciones que generaran que ya no saliésemos en el nivel 3, sino en el nivel 2. Es decir, un país que tiene el problema, pero está haciendo acciones para enfrentarlo. Ahora, eso definitivamente pues involucra en los factores demográficos, socioeconómicos, sociales, los estratos que pueden estar Claro, dentro de un país. en realidad este informe habla de aquellos países que no están haciendo nada por un delito tan grave como la trata de personas. Entonces, el gobierno peruano no quería salir en un nivel sumamente atrasado y comenzó a implementar ciertas acciones, entre ellas crear Ujú. la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, y la DIVINTRAP, la División de Trata de Personas. Estas dos divisiones, que inicialmente se crean como oficinas, comienzan a ser implementadas dentro de la IRINCRI, y entonces a través de la ONG eh, Fundación Peruanos Desaparecidos, en convenio con Save the Children, se genera un proyecto denominado Internet Libre de Pornografía Infantil, y en el que me convocan como consultor porque yo había venido de trabajar en el Ministerio del Interior como asesor del ministro, pero en temas justamente en la implementación de la lucha contra la trata de personas. Entonces me convocan para enfrentar este tema o para liderar este proyecto de Internet libre de pornografía infantil. Ahora, si bien, por ejemplo, para tocar ahí un tema, ¿no? Si bien la red esta peruana va en contra de la pornografía, pues como bien lo mencionas, esto desencadena a otras circunstancias, ¿no? Como la trata, el tráfico, el maltrato, el abuso y sobre Claro, todo ojo, nosotros estamos enfrentando la pornografía infantil, que es un delito, ¿no? No la Ok. pornografía en general, porque la pornografía en general, bueno, eso es algo libre de cualquier persona adulta, pero Ujú. estamos hablando de que la pornografía infantil, mal llamada incluso pornografía infantil, porque acá no hay un deseo de parte del menor de transmitir su imagen siendo abusado, sino que es la concreción, es la prueba viviente del abuso sexual hacia un menor de edad. Ujú. Entonces, la pornografía infantil te muestra en foto o en video el abuso sexual que está siendo cometido contra un menor de edad. Ese es el delito. Entonces, nosotros enfrentamos eso por cualquier medio, pero como hoy las tecnologías de información y comunicación han generado que ese delito se produzca más fácilmente o se difunda o se almacene de manera más rápida a través de las tecnologías, hoy en la guerra se ha trasladado, el campo de batalla se ha trasladado a la Internet y a este tema de las aplicaciones, los móviles, donde hoy se almacenan, se difunden, se producen este tipo de material, ¿no?
Mm. Ahora, de hecho, ahí tiene una cierta responsabilidad también en el caso de la familia, ¿no? El acercamiento de los padres, la protección con ellos mismos. A ver, Eh, que, bueno, que- es que- que ha variado el contexto, ¿no? Si estamos hablando de 1980, que existía la pornografía infantil, el abusador sexual tenía que buscar a sus víctimas en entornos eh, de espacios físicos como un colegio, en un Ujú. parque, en un espacio donde se reunieran menores de edad para captarlos. Hoy la Internet le genera que ese agresor se conecte a una computadora y tenga el acceso a muchos cientos de miles de millones de menores de edad que se exponen fácilmente. Ese es por un lado. Segundo, volvemos a 1980 y tenemos que el agresor que buscaba a sus víctimas en los parques tenía un gran problema, tenía que enfrentar a los acompañantes de los niños, que eran los padres o un familiar adulto. En cambio, hoy Ujú. los niños navegan sin ningún cuidado. Entonces, hoy les es más fácil captarlos que en 1980, donde tenían que enfrentar esa primera barrera de un policía en el parque o un familiar en el parque. Pero Entonces, ante esa situación, Dimitri, o sea, nosotros podemos rescatar dos cosas claves, ¿no? Bueno, por un lado tenemos el Estado que en cierta manera como protector de la jurisdicción territorial, vamos a llamarlo del país, debería en cierta manera tener normativas, directivas para la protección del mismo. Pero por otro lado también tenemos el interno de familia, ¿no? Si bien ya la computadora tiene un acceso ya mundial, virtual, también el padre tiene que tener cierto acercamiento, o no se puede sí, desvirtuar la responsabilidad. el gran problema es que, por ejemplo, hace unos años, estamos hablando de 10 años cuando nace la red, hace 14 años, Ujú. comenzamos a dar algunos consejos, por ejemplo, de que la computadora esté en un lugar visible, pero todos esos consejos ya dejaron de ser reales porque hoy la ¿Por? Internet está en la Internet de las cosas. O sea, un niño hoy entra al baño y puede entrar con su celular y conectarse a Internet. Puede conectarse desde cualquier espacio. Por último, puede acceder a la tecnología fuera de la casa. Y paralelamente, mientras que el menor de edad ha ido accediendo a un mundo digital, el padre ha ido retrocediendo. Los padres no utilizan la tecnología salvo excepciones y para ciertas cosas. Un papá utiliza su celular básicamente para llamar o contestar llamadas, Y y hasta el máximo WhatsApp por ahí. hasta el WhatsApp. Exacto. Claro. Y eso lo utiliza muy mal. En cambio, el niño utiliza todas las aplicaciones sabidas y por haber. Utiliza la pantalla delantera, la pantalla de atrás, utiliza las resoluciones, las distintas aplicaciones para subir, para retocar fotos. Es decir, el menor de edad lo utiliza al 100% su celular como una computadora, mientras que el padre no. Entonces tú le vas a decir a ese padre, ojo, señor, vigile a su hijo, cuando el papá no puede ni siquiera muchas veces descargar una aplicación y tiene que recurrir a ese niño, Al ¿no? mismo niño, ¿no? ¿Cuántos Sí. padres van donde su hijo de 12, 13, 14 años y le dicen, ayúdame porque me han pedido en mi trabajo descargar esto, no sé cómo descargarlo? Ujú. Y el niño configura el celular del papá. Entonces, los roles se han cambiado. Y además, muchas veces los padres están trabajando y los niños se quedan al cuidado de quién, del abuelo, que menos sabe el Ujú. tema de los riesgos y el uso adecuado de la tecnología, ¿no? Pero ¿y qué podría hacer el Estado en ese sentido? O sea, a lo mejor que la normativa restrinja cierto acceso o fomentar de que el padre se involucre más a la tecnología. De hecho, mira, imagínate, hace unos 16, 14 años, cuando hacías la red de la lucha contra la pornografía infantil, nosotros pues estábamos jóvenes, a lo mejor no teníamos hijos, ¿no? Sin embargo, el no tenerlos no hace de que no nos preocupe la situación también, ¿no? De estar ajenos a esa problemática puede hacernos hasta cómplices de conocer que existan páginas, existan de repente algún tipo de relación. Pero ¿es hoy en día el estado débil en ese tema? A ver, cada, Particularmente, por ejemplo, yo desconozco que a lo mucho sé, por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, de que existen ciertas ordenanzas quienes van a fiscalizar pues a cabinas de internet, van a fiscalizar estos filtros, es un saludo a ¿no? la bandera en realidad, ¿no? Porque, a ver, vamos por partes. En primer lugar, Ujú. cada sector del Estado tiene una responsabilidad. Correcto. Obviamente, el sector del Estado, el Ejecutivo, tiene una responsabilidad, el Legislativo tiene otra responsabilidad, los gobiernos regionales otra, y así los gobiernos provinciales y distritales también. Y obviamente también las familias, y obviamente también los centros educativos.
pero también las empresas, porque, por ejemplo, si para venderte ácido muriático, que ahora en muchos lugares está prohibido, necesita una autorización especial y además cuando te lo venden ponen ahí una calaverita y dicen este es veneno, ojo con Ajá. esto. Sin embargo, para venderte el celular o para venderte un chip del cual tú puedes extorsionar, tú puedes cometer varios delitos con ese celular, nadie te dice nada. Lo puedes comprar en un mercado e incluso dando un DNI falso. Pero ahí ya cruzas Entonces, ya con el no hay, tema comercial también, ¿no? por eso, no hay un involucramiento real de las empresas. O sea, hoy las empresas, Claro, Bitel, eh, no sé, Telefónica, ¿cuál es la responsabilidad real en torno a este tema? ¿Solamente vender el celular y vender el servicio? ¿O ellos deberían involucrarse más? Para ellos, su responsabilidad es que no se caiga tu internet. Y no es así, porque ellos están dando una herramienta que si tú la utilizas mal, es como si te estuvieran vendiendo un serrucho sin saber si el que lo va a agarrar es un niño. Entonces, lo mínimo que puede hacer Ujú. una ferretería es decir, por si acaso, ojo, esto corta, ¿no? Cuidado, pero acá no. Acá te ofrecen el servicio y no te ponen ninguna restricción. No te Ujú. ponen ninguna alerta, no te ponen ninguna enseñanza. Por ejemplo, tú cuando compras hoy un celular, abres el iPhone, abres el Samsung, lo que sea, y te viene incluso las instrucciones de cómo manejarlo, pero en ningún momento ahí te dice, ojo, este celular en manos de un niño puede volverse una herramienta para la extorsión, para el abuso sexual, para la captación de este niño, para redes de trata de personas. No te dicen nada. El padre Ujú. vive en otro mundo, no sabe, incluso en Navidad le dice, regálale a tu hijo, regálale a tal persona un celular, como si fuera cualquier herramienta, porque lo que están buscando las empresas es que simplemente se siga consumiendo un producto, pero no te ponen la responsabilidad que va de la mano con esa herramienta. En Y ese en los sentido, si es que el legislativo tuviera que tomar ahí y poner un grano de arena a nivel de también ley. tendría que decirlo, ¿no? Tú puedes seguir haciendo, comercializando esto, pero señalando claramente cuáles son los riesgos si es que son utilizados por menores de edad. Porque la realidad es que muchos menores de edad tienen celulares. Sí, O sea, sí, vamos a sí. cualquier colegio y es una de las cosas que te van a decir los profesores es que las clases han variado porque ya no le pueden prohibir que entren con celular. Todos los niños entran con celular. Incluso ahora, hoy, en esta cuarentena, se le obliga a los niños, incluso niños de 4 o 5 años, a tener acceso a las tecnologías, cuando psicológicamente está demostrado que un niño de 4 o 5 años no debería tener acceso ni a un teléfono, ni a un iPad, ni a nada de esto. Ah, mira, ve. ¿No? Claro, Está demostrado hasta, que los hasta niños nosotros mismos. necesitan tocar, necesitan interactuar entre ellos, pero claro, estamos viviendo en un contexto en el que hemos obligado a nuestros hijos de 3 4 5 años a sentarlos frente a una computadora y ellos Ujú. rápidamente han aprendido, porque es parte de ellos, han nacido con la tecnología, pero también le estamos poniendo en riesgo y además estamos haciendo que sus capacidades psicológicas no se desarrollen como deberían, porque un niño se desarrolla en lo mejor en la calle, en el parque, corriendo, tocando el pasto, Ujú. agarrando una planta, tocando un perro, no interactuando a través de una pantalla. Pero claro, estamos en un contexto de pandemia, perfecto, pero algo adicional hemos hecho o simplemente nos ha bastado decir que lo sienten en los colegios, que lo sienten a todos los niños en una pantalla y nada más. En Pero, realidad, mira, los y, colegios no estaban ni siquiera, ningún colegio, ni nacional ni privado, ni el más pintado de los privados estaba preparado como para para poder afrontar educación a este tema. distancia, Claro, para la sí, educación a distancia. Igual que, sí. que las empresas o los centros laborales no estaban capacitados para el teletrabajo, igual los colegios no han estado capacitados y lo único que han hecho para seguir cobrando las pensiones es armar cualquier mamotreto y decir, ya, muy bien, entren, toquen acá y nada Ujú, más. ujú. Estamos en realidad en un año perdido para la educación peruana. Ese es un hecho. Ahora, Pero más allá de eso, ¿acaso eso ha ido de la mano con adiestrarlo sobre el uso adecuado de las tecnologías? claro, No, para nada. justamente ahí quería ir, ¿no? Porque de hecho, si estamos ya bastantes años metidos en esta problemática, el adiestramiento, la mejora de la atención, la curva, ¿crees tú que ha mejorado la atención de la protección hacia el menor con respecto a la protección o a este No, grado de se han abierto. vulnerabilidad? A ver, es que lo que sucede es que O muchas estamos veces peor, o estamos por peor más parte, bien porque hoy por hoy, digamos, el Internet nos ha abierto mucho más el mundo y quizá lo estaríamos que hasta más sucede es vulnerables. que normalmente los estados, no digo solamente el estado peruano, digo los Ujú. estados en general, tienden
a enfrentar estos problemas creando instituciones, creando oficinas, creando líneas de denuncia, pero que al final terminan por convertirse en espacios burocráticos que no dan una solución directa a los problemas. ¿Por qué? O por el Porque contrario, hay que solamente enfrentarlo. recibir la información, más no darle una solución sostenible. Es como cuando los alcaldes agarran y quieren enfrentar la seguridad ciudadana comprando cámaras. Es como comprar varios ojos sin un cerebro. No hay un centro de monitoreo, no hay un centro de respuesta. O sea, ven que están cogoteando a alguien, pero no tienen ninguna capacidad, ninguna coordenada, no han dividido, han lotizado el distrito para decir qué auto está cerca, qué personal está cerca, cómo van a hacer un cerco perimétrico a este asalto que se está dando. No, Claro, y simplemente lo ven eso para es, que después en un canal en la noche lo veamos nuevamente en vivo, repetido, cómo cogoteaban a alguien o cómo baleaban a alguien en un banco. Pero y eso es nada lo que más. siempre se discutía cuando estábamos en la gestión, como tú bien sabes, de que a veces muchos presupuestos participativos se pedían, pues, tener cámaras en puntos, etcétera, pero al fin y al cabo se convertían, pues, en películas de cómo la delincuencia iba caminando en diferentes sectores. Y nada más, porque no había Pero ninguna capacidad de respuesta. si no se tiene una Igual, reacción, igual sucede en este caso. Cada instancia del Estado tiene un rol. El rol del Ejecutivo es generar instituciones que protejan a la víctima y además vigilen que aquellos que han vulnerado a una persona terminen siendo juzgados adecuadamente. Pero realmente acá los tratantes de personas, por un proceso largo, terminan siendo solamente inculpados como proxenetas, con una pena muy baja. Son pocos los tratantes de personas que terminan siendo sentenciados como trata de personas y por la cantidad de años que dice el Código Penal, entre 15, 20 o 25 años. Son muy pocos. Y además, ¿qué pasa con las víctimas? Las víctimas hay que protegerlas, porque además hay que entender que este delito es un delito que no es un delito cualquiera, está inmerso en una industria. La explotación sexual existe no solamente porque hay el cliente, sino porque hay una industria detrás. Igual que hay industria del juego, hay la industria de las armas, hay la industria de la droga, también hay la industria del sexo. Y dentro de la industria del sexo el cliente, entre comillas, pide mantener relaciones sexuales con menores de edad y entonces esa industria se lo brinda, a sabiendas que es delito, pero lo hace, porque es rentable. Entonces tenemos organizaciones criminales, por ejemplo, en México, vinculadas al narcotráfico, que también son parte de la trata de personas, porque ya tienen toda una capacidad instalada delictiva que no les cuesta nada si ellos trafican con armas y trafican con drogas, ¿por qué también no traficar con mujeres o con niños? Si igual es de rentable, entonces lo hacen. Entonces tienes organizaciones criminales que trasladan droga, que trafican armas y que además administran prostíbulos clandestinos o espacios donde explotan sexualmente a menores de edad. ¿Y eso les genera qué? A estas organizaciones poder económico. Y el poder económico muchas veces también genera poder político, poder institucional, compran conciencias, generan claro, impunidad. Entonces, justamente ahí iba a entrar a comentar, Dimitri, porque este tema de la preocupación en el abuso de niños, de menores de edad, sale a relucir hace unos cuantos días, unas semanas, por este caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Este claro, norteamericano que tenía, pues, en cierta manera, una red de contactos a nivel de poderío, no solamente económico, sino político, y que interesante ya se también veían. este caso porque es primero un financista hartamente conocido en el mundo económico y de poder político en Estados Unidos, vinculado a gente de mucho poder, no solamente norteamericanos, sino de distintos países. Y estamos hablando de reyes, eh, virreyes, condes o gente de mucho poder, presidentes, ministros, congresistas de distintas partes del mundo, jeques árabes. Y esta persona había construido una industria para generar que estas personas que tenían mucho poder pudieran mantener relaciones sexuales, es decir, abusar sexualmente de menores de edad. Y para eso había construido toda una industria. Incluso tenía un avión especial donde los trasladaba a estas personas para que mantengan el contacto con sus víctimas. Ahora, lo más delicado también es de que este tipo, ¿no? Que hacía toda esta red, al parecer falleció, ¿no? Con un supuesto suicidio camino a su prisión, Bueno, lo todo cual, pues, indica que lo suicidaron, ¿no? Porque ya había sido detenido y se estaba investigando y ujú, lo que esa investigación era importante, no solamente
para lograr una sentencia condenatoria hacia él, sino porque vinculaba a gente de mucho poder político. Estábamos hablando de ex candidatos presidenciales o de actuales presidentes de varios estados, ¿no? Entonces, hasta gente dentro de la vinculada a la lista, monarquía. porque esta lista Hasta hay una lista, ¿no? esta Exacto. lista sale pues por Hasta este hay un famoso peruano, ¿no? grupo de Anonymous, exacto, por los problemas que estaban pasando en Estados Unidos y hasta hay un peruano, pues, ¿no? Que databa de dirección por el En norte de Trujillo, ¿no? país, Exacto. ajá, que era Entonces, bien vinculado. Ujú. exacto, a un ex candidato presidencial. Así es. Entonces, ahí te das cuenta que estos temas no pueden ser solamente vistos como un tema del abusador y el abusado, sino de una industria. Incluso hay un libro de Lidia Cacho, que es una periodista mexicana, una investigadora, Los demonios del Edén, donde relata cómo la industria sexual, de explotación sexual de menores de edad en México estaba vinculada a exgobernadores o a gobernadores de ese momento, ¿no? Que tenían poder político, de gente vinculada a medios de comunicación, gente vinculada a los estratos financieros, dueños de hoteles en Cancún, donde eran explotados estos niños o donde se realizaban estos encuentros sexuales, donde eran abusados estos menores de edad. Entonces, cuando ella saca esta investigación, ¿qué crees que sucede? Se moviliza la policía. ¿Pero para qué? Para detenerla a ella. La detienen a ella. Y ella hubiera sufrido algo tremendo si es que un amigo de ella logra sacar un audio, una interceptación telefónica de una conversación entre las autoridades policiales de un estado y un gobernador de Puebla en ese entonces, ¿no? Que le decían el Grover Precioso, ¿no? Y esta conversación telefónica, ¿qué decía? Le ordenaba a la policía que vaya a otro estado, en Cancún, no es Puebla, que en Cancún, la detengan, la lleven secuestrada al estado de Puebla, pero no la entreguen a la policía, sino que en el camino la violen. Wow. Eso ordenaba ¿quién? El propio gobernador de México. Pero que, y eso ya está demostrado, o sea, se Claro, demostró y salió el salió. audio. Entonces, este audio sale, mientras que a ella la detienen, este audio sale en varios medios. Como ella era periodista, tenía amigos vinculados a las comunicaciones, sale y eso genera que se genera tal escándalo que logran detener a estas personas que la habían secuestrado a esta periodista, y obviamente es destituido el gobernador. Después el gobernador dice que no, que han sido alguien que ha clonado su voz, que son imitadores, lo que siempre dicen, pues, ¿no? Claro. Pero finalmente, lo que demuestra el libro, por ejemplo, ahí hablaban de Sácaras, que es un empresario libanés, conocido como Sácaras, que era un administrador de varios hoteles en Cancún, formalmente Cancún, ¿no? Era un empresario muy respetado, que estaba vinculado justamente a la trata de personas para la explotación sexual de menores de edad a través de sus hoteles. Wow. Y ella descubre toda esta red vinculada a gente de dinero, gente, o sea, de poder financiero, poder económico, poder político, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que no puedes enfrentar este delito solamente viendo el abuso o la agresión, sino que tienes que ver que hay toda una industria detrás que tienes que enfrentarla. Y esa industria ya no la puede enfrentar el padre de familia. El padre de familia por ahí puede tratar de cuidar mejor a su hijo, pero la industria tiene que ser enfrentada por un Estado. Igual que el narcotráfico no puede ser enfrentado por una persona. Tú puedes enfrentar quizás al que vende el quete en un parque. Claro. Pero el narcotráfico, no. El narcotráfico, estamos hablando que el narcotraficante muchas veces ni siquiera es un drogado. Pero ya Es tendría una que ser, persona. en todo caso, con medidas políticas públicas bien claras para poder, ¿no? Exacto. Y ahí nos llama la atención de que cuando salen las políticas públicas sobre trata de personas, casi siempre estas políticas cuentan con cero presupuesto. Ese es el problema, ¿no? O sea, no hay presupuesto para la trata de personas. Cuando uno habla del presupuesto para combatir la trata de personas, te das cuenta de que crean supuestamente políticas, pero no se refleja nada en el presupuesto nacional. Entonces es un saludo a la bandera. Por ejemplo, en el año 2018-2019,
O sea, para el 2019, es decir, para el año pasado, porque en este año no hemos tenido muchas cifras, el Estado destinó 0.25 centavos de sol por persona para la lucha contra la trata de personas. Claro, 0.25 centavos de sol. 25 centavos de sol claro, para la lucha contra la trata de bajísimo. personas. ¿Eso qué es? Es una mofa. Es una mofa. Pero claro, ahí está la política. Vamos a enfrentar la trata. Ya, crea esto, crea aquel otro. Ya, ¿cómo se representa eso en el Estado? 0 soles. O sea, digamos que vienen a ser las directivas, las normativas, los papeles, las gavetas, el presupuesto, y basta que existe el presupuesto con la mínima cantidad de soles, Claro. ya cumplí. Contrata, Check. ya, y ese presupuesto se va en contratar al que va a ser el representante de esa entidad y con su pago de honorarios, ya se fue el presupuesto. Claro. Y con una reunión que vayan a hacer en un hotel donde se reparten 20 sanguchitos, ya se fue el presupuesto. Entonces todo queda en una gran mentira, ¿no? Pero entonces, Si queremos enfrentar, no tenemos que saber no que este estamos tema siendo es un tema verdaderamente conscientes del tema, ¿no? sistémico. Es que para enfrentar este es un tema sistémico. O sea, no solamente se debe cometer el error de decir, ah, ya, muy bien, vamos a enfrentar el abuso sexual creando más penas o aumentando las penas, porque podemos poner 1.000 millones de años para el que abusa sexualmente de un niño, igual va a haber abuso. El problema es cómo hacemos para que no haya abuso y cómo hacemos para que cuando haya el abuso, el abusador termine preso. Y cuando haya el abuso, la víctima termine siendo atendida adecuadamente. Respaldada ¿no? también, pues, ¿no? Entonces, Socialmente hablando. tú necesitas esas dos cosas. Tú necesitas que el Estado se dé cuenta de que frente a un abuso es importante que se sancione al agresor. Es importante que se proteja a la víctima. Pero es importante más aún que se generen políticas que eviten que ese abuso se logre dar. Porque el abuso no se crea de la nada, ni nace de la noche a la mañana. ¿No? Es todo un proceso, ¿no? Sí, ahí estamos otra vez. Pero entonces ya, ¿sí crees en todo caso, Dimitri, de que el mundo está un poquito, o un poco, bastante insensible en este caso, ¿no? A veces lo vemos muy pasajero de que existe pues un abuso, hay pornografía infantil, etcétera, pero no tomamos de carácter. Esto yo lo trato de hacer un símil con el tema del medio ambiente. Nos engañan diciendo, vamos a cuidar el medio ambiente para, entonces a partir de ahora ya no consumas tus bolsas de WOM, ya no consumas la bolsa de metro. Pero nadie habla de las grandes industrias que queman todos los días grandes cantidades de millones y millones de litros de petróleo en el mar, en distintos espacios. Nadie habla de eso. O sea, nadie habla de la gran industria que está destruyendo nuestro sistema. Se cumple un formalismo bastante Entonces técnico, acá es administrativo, igual. por un lado. Acá se crea el corazón azul y vamos a unirnos con un brazalete contra la trata. Sí, yo estoy contra la trata, pero la realidad es que la industria sigue ahí. Nadie la ha tocado. Tenemos nuestros hijos expuestos en todo caso. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál sería tu recomendación desde el punto de vista de padre para nosotros mismos? ¿Cómo? En primer lugar, tú tienes que estar siempre vigilando a tus hijos, porque no tenemos un Estado que nos dé la tranquilidad que quisiéramos, ¿no? Entonces tienes que vigilar a tu hijo y en los espacios en los que él se mueve. ¿Y cuál es ese espacio? Hoy la tecnología. Entonces, si tú eres un padre que escapa de la tecnología, que dice, no, esa la tecnología no es lo mío, yo me aburro, que mi hijo esté todo el día ahí en el internet, pero yo estoy viendo mis películas, estoy leyendo un periódico y no me involucro, entonces lo que estás haciendo es que su mundo sea tan distinto al tuyo que tú no puedas darle ningún consejo ni defenderlo luego. Entonces tú tienes que involucrarte, tienes que acompañarlo. Los padres deberían tener su red social y saber quiénes son los contactos de sus hijos. No para estarlo estoqueando o para estarlo vigilando. Presionando, no, Exacto. claro. No, porque hay algo que es cierto. Los niños van a hacer lo que aprenden de los padres, lo que ven de los padres, ¿no? Si el padre fuma, es muy probable que el niño fume. Si el padre toma, es muy probable que el niño tome. Si el padre golpea, es muy probable que el niño golpee, ¿no? Entonces, los niños no aprenden por lo que tú le digas, sino por el ejemplo que tú les das. Pero también es importante la vigilancia. Tú no los puedes dejar libres. Es como cuando alguien dice,
escuchas, ¿no? Yo no lo puedo dejar un solo segundo, porque en ese solo segundo el niño se cae y se golpea la cabeza. En ese solo segundo ese niño se mete una bolita a la boca y se la traga y se muere asfixiado. Claro. Todos los accidentes con niños suceden en un segundo. Y como sucede en esos segundos, también sucede en un segundo que ese niño entre a una máquina y se exponga. Porque el niño cree, el niño Pero tiene miedo, lo como bien convencen rápidamente. lo decías hace un momento, nosotros como padres podemos llegar hasta ahí, ¿no? Hasta de repente poder aprender su movimiento en redes Claro, sociales, o sea, tratar de protegerlo a nivel de la Internet, que si bien están vulnerables por el acceso bien global, colocar ciertos filtros, conocer cuáles son sus amistades virtuales, etcétera. Ese es por el lado de los padres. Sin embargo, llegamos a un límite donde, como bien lo decías, es necesario que el Estado pues implante políticas claro. públicas, sobre todo presupuestales, para poder mejorar esto. En principio, para todavía no salir de los padres, dentro de ese límite también está en tener la confianza suficiente. Los padres deben de ganarse la confianza de sus hijos. No puede ser que sus hijos le tengan miedo o que no quieran decirle algo por temor a que el padre se pueda molestar. Yo entiendo, yo también tengo mi hijo y muchas veces uno se molesta de muchas cosas, Claro, pero el niño tiene que aprender que más allá de cualquier cosa, aun cuando sepa que su papá se va a molestar, el niño tiene que confiar en él y contarle, sentirse seguro de comentarle, papá, me están diciendo esto, me han pedido esto, yo no quiero hacerlo, pero me están obligando. Entonces, claro. si el niño siente que no tiene esa confianza o además ve que el padre confía más en terceras personas que en su propia familia, porque muchas veces el abusador sexual del niño no es una persona extraña al entorno familiar, es alguien que se gana la confianza de toda la familia, que entra sin romper la chapa de una puerta, que muchas veces es un familiar o un amigo de la familia que entra, Y cumple se instala, ese papel ¿no? protector, ¿no? Lo suplanta a los Exacto, padres y más bien y le abraza. hace creer al niño que él lo va a proteger y que además nadie le va a querer que él, siendo amigo de los padres, le haya hecho un daño al niño. Entonces el niño tiene temor de contar, ¿no? Y le hacen pensar que la culpa es del niño. Entonces, para que no exista esa manipulación, los padres tienen que ganarse la confianza de su hijo, tienen que hacerlos que ellos confíen en él, que les conversen, pero también involucrarse en sus cosas. Igual que a uno les gusta que alguien se involucre en nuestras cosas, en nuestros gustos también, involucrarse en los gustos de los niños, saber qué dibujos ven, qué es lo que les atrae, ¿no? Y además, también poner ciertos límites al uso de la tecnología. Yo entiendo que muchas veces los padres es más fácil para un papá sentarlo al hijo en internet y ya olvidarse que tiene el hijo O sea, por 3, 4 horas, ¿no? irresponsablemente a veces hasta nosotros mismos caemos en ello, ¿no? Claro, porque uno dice, ay, ya, no tengo tiempo, estoy cansada de venir del trabajo, ya, siéntate en la Claro, computadora y que anda mirando cosas y no claro. sabes a qué los estás exponiendo, cuando deberían pasar más tiempo contigo, conversando, y en todo caso, si son muy niños, navegar contigo, Ujú. navegar, hacerles conocer los distintos dibujos animados o portales que puedan ser beneficiosos para él, ¿no? Pero Ahora, además entender que la tecnología, parece que fueran recomendaciones tan básicas de cómo llevar un hábito bueno en padre de familia, pero pero sin embargo, sabemos sin que no lo embargo, hacemos. son bastante importantes, ¿no? Y sabemos que no lo hacemos, o sea, sabemos que el día a día, el cansancio del trabajo, lo que sea, hace que el padre de familia esté ausente, ¿no? Ujú. Y cuando está, lo único que quiere es descansar. Entonces, ya, si el niño se pone a ver algo en internet o le da su celular, toma mi celular y diviértete ahí un rato, ¿no? Ujú. Porque yo quiero estar un rato descansando. Pero lo que no sabemos es que estamos exponiendo a nuestros hijos a algo. Y además hablar, porque hay una diferencia. El niño de 8 años de hoy es un niño que ha visto más violencia, más sangre y más sexo que lo que tú habías visto a los 8 años. Claro. Porque es distinto, es un mundo distinto. Desgraciadamente hasta el sistema educativo no ha variado. El sistema educativo lo tenemos desde el año 30, casi lo mismo, donde el niño se sienta, el profesor escribe en la pizarra o lee algo y el niño escribe en su cuaderno. Muy por el Nos ha contrario, costado. yo he visto algunas currículas más bien de que antes a nosotros pues nos enseñaban educación cívica, educación familiar, ahora más bien eso como que se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Exacto. Y entonces tenemos colegios que tampoco le dan las herramientas suficientes para que ese niño se sienta preparado para enfrentar algo o para comentar algo, Ujú. ¿no? Para que los niños ahora sufren de bullying, de cyberbullying.
¿no? Que es un bullying distinto al que nosotros pudiéramos haber sufrido en época escolar, porque ahora el bullying se traslada a los espacios tecnológicos y eso ha generado hasta suicidios por parte de niños, Claro. ¿no? Bueno, Entonces que un hay niño se sexting, suicide, pues, debe haber llegado ya en su máximo, ¿no? pero tenemos Presión, varios casos en depresión. el Perú, tenemos varios casos en el Perú, ¿no? Y niños que golpean a otros, y ya no estamos hablando de que lo empujó o se cayó, sino golpearon, lo golpeando fuertemente, o sea, es Ahora, decir, saliendo de ese espectro familia, porque si bien, claro, los niños están protegidos de los padres, papá, mamá, nosotros como familia nuclear tenemos un papá máximo que vienen a ser los gobiernos, tanto locales, regionales. pero te das cuenta que son círculos, pues la familia es un círculo, la educación es otro círculo, el gobierno local es otro círculo, el gobierno regional, el gobierno nacional, y eso Pero encerrado dentro de una política nacional, dentro de una norma, ¿no? Y correcto, o además, sea, no solamente círculos eso, que sino, traslapan responsabilidades también, pues, ¿no? exacto, y además, por último, países que se juntan para enfrentar temas transnacionales, porque estos temas del abuso sexual, la pornografía infantil, la trata de personas, son transnacionales. No solamente se da acá en el Perú, se da en todo el mundo. Todos los países hoy son productores, distribuidores, consumidores. En todos Ujú. los países hay trata de personas desde el origen hasta el destino, es decir, personas que son oriundas de un país y son explotadas en dicho país o son trasladadas a otro país a seguir siendo explotadas. Claro, si tuviéramos que alzar la voz y de que el legislativo nos pueda escuchar, se debería proponer leyes que en cierta manera, número uno, aumenten el presupuesto en ello. No solamente eso, o sea, está bien, es importante el presupuesto, creo que es un eje trascendental, pero entender que las políticas tienen que ser transversales. Ninguna política funciona solamente desde una mirada. O sea, no Ujú. puede ser la mirada persecutora, la mirada solamente legislativa de aumentar penas, de aumentar el número de años en un penal. Yo he tenido la Claro. oportunidad de pasar por el INPE, por el Instituto Nacional Penitenciario, y he visto la política penitenciaria acá en el país. Yo te puedo decir una cosa, ninguna persona que entra a un penal sale mejor. Si entra Mira, mal, sale peor. Entonces, mira. si yo pongo no solamente 10 años, 15 años preso, y los cumple los 15 años, igual, tarde o temprano, ese que ha sido condenado por 15 años va a salir libre. Y le voy a tener que dar libertad. Y va a salir a la sociedad. Es lo que está pasando con la gente Sendero, la MRTA. Ujú. Cumplen sus 20 años, 25 años, tienen que salir libres porque ya Claro. cumplieron su pena, pero el Estado no ha hecho nada para preparar ese momento, ni para convertir los penales en sitios que verdaderamente sirvan para captarlos nuevamente a la sociedad. No, los penales aíslan peor. Si tú entras medio delincuente, sales delincuente y medio. Entonces, ¿de qué sirve aumentar las penas? Entonces alguien dirá, no, pena de muerte. Sí, pero cuando alguien me habla de pena de muerte, que suena muy bonito, muchas veces cuando se habla del abuso sexual a menor edad, es muy fácil decir pena de muerte. Pero yo te pregunto, ¿cuántas personas que nos puedan estar escuchando confían en el sistema judicial peruano? Claro, ese es otro ¿Tú, tema tú también, ¿no? confías en el juez? ¿Tú confías en el Poder Judicial como Eh, está en este momento? es bastante complicado, ¿no? Ya, y si no confías y le das la posibilidad de quitarle la vida a alguien, a ese Poder Judicial que muchas veces vemos que Lo por empoderas 300 a un soles, nivel ya de vida, ¿no? ¿no? Claro, y vemos que por 300 soles, 400 soles cambian los fallos. O que hemos visto, no nos han contado, como con los hermanitos, ¿no? Hola Claro. hermanito, ¿no? Bájale el año, sube el año, Con a ese esa hay que frase de hundirlo, que a ese, desmembraba a las niñas y no sé cuantito que le claro, bajaban la pena, ¿no? a ese hay que aumentarle la pena y a ese hay que bajarle la pena. Si Claro. así, si ese es nuestro sistema judicial, ¿a ese sistema le vamos a dar el poder de quitar vidas? No, pues entonces primero resolvamos las cosas. Tenemos que Ujú. tener un buen sistema penal, tenemos que tener un buen sistema judicial, tenemos que tener un buen sistema también penitenciario, porque Ahora, si no siempre van a claro, terminar los presos aislados y después van a terminar saliendo, porque tarde hay, o hay- temprano van a salir. claro, hay un tema que tú tocas bastante importante que es el trabajo transversal dentro de las instituciones, ¿no? Sabemos de que no hay mejor acción en cualquier tipo de procedimiento que de una manera horizontal cada frente dentro de sus responsabilidades ataque para solucionar la problemática. Sin embargo, también estamos dentro de un mundo bastante politiquero, ¿no? Hay bastantes instituciones que trabajan de manera de islas, no interactúan como tal y seguramente ello hace de que el perjudicado directo sea la Bueno, sociedad. el gran problema es eso. Siempre hablamos, tenemos frases
que en realidad no representan la realidad. Hablamos del sistema político. ¿Un sistema qué es? Un sistema está compuesto por varios órganos. Por ejemplo, si hablamos anatómicamente, el sistema respiratorio está compuesto por varios órganos, ¿no? Desde la lengua, los dientes, la boca, el esófago, la laringe, la faringe, todo es un sistema que todo en conjunto, si funciona, funciona bien. Pero si algo falla, falla los dientes, falla la lengua, falla un labio, falla la tráquea, la garganta, algo, todo el sistema comienza a fallar. Colapsa, correcto. ¿No? Y además tenemos que nunca la laringe quiere ser faringe, nunca vas a encontrar que los pulmones quieren convertirse en lengua, porque cada uno cumple una función pequeña, mediana o grande, pero la cumple. En Así cambio, sea pequeña, sigue siendo importante dentro de su en el sistema político tenemos todo lo contrario. Tenemos organismos que quieren cumplir la función del otro. El policía quiere ser fiscal, el fiscal quiere ser juez, el juez quiere ser policía y fiscal. Cada uno se entromete en la función del otro y nadie cumple la función como debería. Es decir, un fiscal hace su investigación, viene el juez y dice, no me gusta tu investigación, vuélvela a hacer. Y entonces el fiscal le dice al policía, tú que tienes más conocimiento, hazla, pero al final no le van a hacer caso. O sea, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, y al final no se trabaja en conjunto. Entonces no hay sistemas, por eso que las cosas no funcionan. Ahora, no funciona el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema social, el sistema financiero. ¿Por qué? Porque hay fallos que nadie los arregla. Claro, pero estamos de repente desviándonos un poco el tema dentro del sistema político que mencionas. No tenemos un país preparado como para que personas, o preparadas, valga la redundancia, puedan asumir ciertos cargos por justamente lo que mencionas, ¿no? No, sí tenemos. Obviamente, pretender pensar que en el Perú no hay gente capacitada es una gran mentira. Hay gente muy capacitada. Pero que no se involucre en todo caso. Tienes dos temas. ¿O sí? Una persona capacitada lo piensa 2 veces antes de ingresar al Estado. O dice, a ver, yo ingreso y me dan una función importante, y esa función importante es muy probable que dure muy poco, porque como son funciones importantes, duran 5 meses, 6 meses, 1 año. Por ser los cargos de confianza, ¿no? Claro, dice, yo prefiero en el privado, porque en el privado yo puedo estar en ese cargo año tras año, 10, 15, 20 años en el mismo cargo, y ganando experiencia y además subiendo puestos. En cambio, en el Estado no. En el Estado eres una persona muy volátil. Segundo, tu sueldo muchas veces no, claro, alguien podría decir, no, si se gana muy bien, pero en el privado se gana mejor. Tercero, en el privado tú sales a tomar una decisión y puedes cometer incluso un error y bueno, no pasa más allá de eso. En el Estado, muchas veces haciendo las cosas bien, terminas con procesos judiciales de por medio. Claro, correcto. Sí. Entonces, una persona capacitada muchas veces decide irse al privado, al mundo privado, antes que el estatal. Y cuando se va del estatal, llega a un momento a llegar a la conclusión de que dice que yo haga más o que yo haga menos es lo mismo. Y ese es uno de los grandes cánceres que tiene el Estado. Cuando un funcionario público llega a la conclusión de que haga o no haga, igual recibe su sueldo, entonces ya colapsó todo. Ya no nace la proactividad, ya no. Además, necesitamos gente que sienta al Estado como suyo, que comience nuevamente a sentir la sensación de pertenencia. Es decir, yo en mi casa no voto la cáscara de plátano, pero ¿por qué lo voto en la calle? Porque para mí la calle no es mía. La calle será el municipio que lo limpie el municipio, y por eso tiro, y por eso puedo orinar en la calle. En mi casa no. En mi casa orino en el baño, yo no voy a orinar en la sala, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi casa, ¿no? Pero como no sentimos al Estado como nuestra pertenencia, pasa lo mismo como el funcionario. Bueno, como no es mi institución, bueno, pues que se vaya al diablo todo, que no se haga nada. En cambio, si es mi empresa, sí es mi empresa. Yo no puedo perder. Cada cosa que yo haga mal es una pérdida para mí. Entonces yo hago todo bien. Pero a ver, peñiscando un poquito más el asunto, ¿no? Pretender cambiar esa visión desde el funcionario o desde el servidor público, o tratar al menos provocar esa iniciativa que ellos tengan, es bastante complicado, ¿no? Digamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener elementos que nos generen el punto de inflexión inicial. ¿Y cuál es ese? Si estamos hablando de cambiar un sistema
del Estado, estamos hablando del sistema político, y para cambiar el sistema político necesitamos partidos políticos. No tenemos ningún partido político. Hoy yo puedo afirmar categóricamente que no existe en el Perú un solo partido político. Alguien me dirá, no, ¿Qué pero son tal y tal y empresas? tal. No, son organizaciones que están debidamente inscritas para un proceso electoral, que cumplen con ciertas características para un proceso electoral, pero no son partidos políticos. Un partido político está formado por personas que tienen una visión del Estado a futuro, a mediano y largo plazo. Es decir, nos juntamos, armamos un partido porque vemos al país de acá al 2021, al 2026, al 2050 de esta manera. Lo vemos en la economía en este rumbo, lo vemos desde la salud y la educación en este rumbo, y cuando llegamos al poder implementamos las políticas para que esos rumbos se logren concretar. Pero no, acá lo que tenemos es partidos, entre comillas, de nombre, que una vez ganadas las elecciones, cada miembro hace lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque han sido unos partidos combis, o sea, donde sube el que tiene plata, el que puede comprar el cargo de postulación, y una vez que ha obtenido el cargo, renuncia al partido, no le pasa nada, porque el cargo está anexado a la persona y no al partido como debería ser, ¿no? Y segundo, no hay una visión de país. Si yo te No hay una digo, formación, no hay una formación política como tal, ¿no? el partido tal, ¿qué visión económica del país tiene? ¿O qué visión sobre la niñez tiene? ¿O sobre la mujer? ¿O sobre la salud? ¿O sobre la educación? ¿Sobre la microempresa? No. Tú, incluso a un mismo gobierno, le preguntas un día a un ministro una cosa y te responde otro ministro otra cosa sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno entra con distintas visiones. Es Y culpa cada de, uno desde... pero es culpa de los partidos políticos que el Estado se Es que no maneje hay, de una manera. es que no hay partidos políticos. No, por eso, Es pero culpa digamos, ¿no? de la... Como empresas comerciales o vientres de alquiler, es culpa de O sea, ellos que. mientras que no existan partidos políticos, no vamos a poder pedir nada. Si no armamos partidos políticos, no tenemos nada. Como concepto de Lo que desarrollo de tenemos, una nación. claro, lo que tenemos es una mentira de democracia. Una democracia ficticia, una democracia que solamente es democracia porque cada 5 años le dicen a la gente que tiene que votar obligadamente por alguien. Y la realidad es que si le preguntamos a la gente por quién vota, por el menos malo, porque bueno, así es y porque está obligado a hacerlo, pero no vota con el entusiasmo de saber que va a haber un cambio. Y por último, vota porque tal persona le ofrece seguir el lado de la izquierda y al final sigue el lado de la derecha, o le ofrece el lado del centro y sigue el lado de la derecha o de la izquierda. O sea, es un albur, porque no hay partidos políticos. Ahora, Mientras que no hayan partidos políticos, vamos a estar en esta suerte de círculo vicioso, de siempre elegir al menos malo. Mira, ¿cuántos presidentes tenemos procesados? ¿Acaso no nos dice eso? O sea, o solamente nos dice que tuvimos mala suerte. No es mala suerte. hay un Por análisis a último, fondo. tú puedes elegir hoy a una persona, no sé, pues que quiere verdaderamente cambiar las cosas, pero si no tiene un equipo, si no tiene un equipo que quiera igual que él y que sepa igual que él hacia dónde dirigirse, no lo va a poder hacer. Pero tenemos presidentes que no tienen ministros, tenemos presidentes que no tienen congresistas, tenemos organizaciones que están desorganizadas. Claro. O sea, cada cambio de una persona que lidera un sector es incluso cambio de política, cuando no debería ser así. La política debería ser Claro, una, debería y ser cada una, uno empujar la política, de acuerdo al ¿no? precedente que quiera Exacto. arrimar a crecer cada institución, ¿no? Ahora, lo que mencionas y en la falta que existe del sentido de pertenencia, del patriotismo que deberían tener cada servidor público. Ahora, justo en estos últimos días, pues vemos actos de corrupción que por ahí en el Estado nos sorprenden bastante, sobre todo en esta emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, la corrupción también es un tema sistémico, ¿no? Yo siempre he estado en desacuerdo a ver la corrupción solamente como un problema de valores o un problema de personas. No es un problema de personas, no es un problema de valores, es un problema de, de un sistema que permite y promueve una corrupción, ¿no? O sea, ya la lógica de la corrupción, cuando no hay transparencia, cuando la persona que administra parte del Estado tiene la total capacidad de decidir, o sea, tiene la libre decisión, no necesita informar nada, o sea, tiene toda la discrecionalidad y no hay transparencia, entonces hay corrupción. Ahora, Estas frases que decían las abuelas,
en el arca abierta el justo peca, ¿no? En arca abierta el justo peca. ¿Por qué dicen esas frases? Porque no es un tema de valores, no es un tema, acá puede ser una persona muy bien educada, esta persona que roba 5, 10, 20 o 40 millones, que no los roba con un arma en la mano en una ventanilla de un banco, sino con un proyecto de ley, con una autorización de pesca, esa persona no siente que está robando, más bien siente que está haciendo negocios. Claro. Entonces, Claro. eso es lo que sucede. Esa es la gran corrupción. No estamos hablando de enfrentar la corrupción del policía que te cobró 5 soles por pasarte la luz roja. Eso no, eso no. Es como seguir enfrentando el narcotráfico, metiendo preso a la señora que está vendiendo un quete en una plaza, ¿no? Cuando en realidad detrás hay grandes industrias que están vinculadas con el narcotráfico. El narcotráfico sale por el puerto del Callao, por los contenedores. No sale principalmente por el aeropuerto. Cuando vemos, ¿no? Los grandes videos de captura en el aeropuerto, ¿a quién? A la chica que estaba llevando una burriera y llevaba 8 kilos de droga. ¿Tú crees que 8 kilos de droga es el narcotráfico? Claro. No, se trasladan 20 toneladas de droga por el Solamente barco. esos son como que, ¿no? Se van ahí saliendo noticias para distraer un poco de repente lo que Hemos verdaderamente se quiere tenido sacar. droga en aviones presidenciales, en buques de la Marina, en contenedores de familiares de expresidentes. O sea, ¿eso nos olvidamos? No, pues eso no es casualidad. Mira, bueno, Dimitri, hemos empezado hablando de la red peruana, la cual presides, nos hemos desviado un No, es poco que el tema. en realidad, yo siempre he dicho, no nos desviamos, sino que todos los problemas que hay en una sociedad están vinculados a problemas políticos. Todo. Si alguien me habla de la educación, es un tema político. La salud es un tema político. La falta de acceso a la cultura es un tema político. Pero ¿qué le dirías a la gente que supuestamente dice que no confía en la política? Al No, no, contrario, no. Lo que no deben, a los que, con los que no deben de tener confianza son con es los en los politiqueros, políticos. no, 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 los políticos no existen políticos. O sea, esta gente que muchas veces nos gobierna, ¿no? O que están en el Parlamento, no necesariamente son políticos. O sea, el cargo no te hace político. Es decir, que yo sea congresista no me convierto en un político, porque la política es una ciencia. Por eso es la ciencia política, es una ciencia, se estudia, no se piensa. No es una cuestión de, ya, pasé de vender fruna o de vender 4 palos de anticucho y como tenía plata y que mi amigo o mi cuñado era alguien de poder, me pusieron en una lista y ahora soy congresista. Y pasé de robar cable ahora a legislar. Y pasé de matar perros a legislar. Y pasé de lavar pies a legislar. O sea, ¿cómo es posible eso? Si tenemos un país que puede poner esos apodos a sus padres de la patria, no vamos a salir del hoyo. Claro, correcto. Está bien, pues Dimitri, más o menos hemos ampliado un poco el tema para todas las personas que se han conectado en esta conversación. De hecho, la idea que se ha tenido era generar una marca como que la charla, es un diálogo, debatir, intercambiar opiniones, para que pues las personas que nos sigan un poquito se vayan enterando de diferentes temas, ¿no? Obviamente dentro del conocimiento que tiene cada uno. No sé si quieras culminar diciendo algo a las personas que nos siguen o No, lo único que recomendar yo algún podría, tema. lo único que podría decirles es que no todo lo que estamos discutiendo es para que uno llegue a la conclusión de decir, pues entonces mejor no me meto en nada, mejor me quedo atrás, mejor me meto en mi empresa o me meto al sector privado y no me involucro. Porque justamente estamos así porque menos gente se quiere involucrar. Y yo creo que lo que necesita un Estado es que se involucren más personas honestas, capaces, a ser parte del Estado. Pero involucrarse no es tan fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque ya tienes sectores que se han enquistado en el poder y que no van a dejar la mamadera porque ven esos espacios como parte de un botín de guerra. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es realzar el término de la política, es decir, que la gente diga, ya, eso es hacer política. Si nosotros queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer política, pero en verdad, la política se construye, se hace, se organiza, Se ¿no? planifica, ¿no? Claro, no es una cuestión del azar, no es jugarte los dados, ¿no? Claro, muchas veces se habla de la mano de la inversión, ¿no? Inviertes más, entras y como bien dices, no ocupas un cargo y ya eres político. Exacto. Y yo creo que para un inicio de ese cambio es cambiar el sistema político de elección,
porque si para ser elegido, sea alcalde, sea gobernador regional, sea el Congreso, sea presidente, yo necesito tener una cantidad inmensa de dinero para mi campaña, lo único que estoy haciendo es hipotecar de antemano mi función en el Estado. Es decir, si yo quiero ser congresista, pero soy consciente que necesito 100.000 o 200.000 dólares en mi campaña, entonces cuando los obtenga, ya no soy una persona que va a estar al servicio de la sociedad, sino al servicio del que me dio esos 200.000 dólares. Entonces, desde ahí estamos partiendo mal. Mientras que el acceso a los cargos en el Estado, los cargos electos, digo, sean a través de campañas que generan gasto, esto no va a cambiar. Va a ganar el que pueda gastar más. La plata, ¿no? Es el principal motor de la política en este El momento. dinero Y va, eso, va a matar convicciones, ¿no? exacto. Está Plata bien. como cancha no necesita la política. Esa es la peor pandemia de la política, la plata No, como cancha. y el Perú sobre todo, pues no, que es un país que tiene bastante como para poder mejorar, pues aprovecharse de eso y es lo más doloroso, ¿no? Justo en las noticias a veces se ve los actos de corrupción en este medio de Y la pandemia, generar, en plena y emergencia. quizás un gobierno va a hacer un gran cambio el día que haya una reestructuración del Estado y los cargos que hoy en su mayoría son cargos de confianza terminen siendo cargos sumamente técnicos y solamente los cargos de confianza sean para implementar políticas. El cargo de ministro es obviamente un cargo de confianza, pero es para implementar políticas. El ministro no tiene que ir a lo menudo, el ministro ve el horizonte. Igual que el presidente no debe estar inaugurando un puente, o sea, no es un alcalde. El presidente es el estratega, el que te dice como país, esto queremos llegar y yo te voy a ayudar desde todos estos sectores a cumplir esa meta. Y sin embargo, estamos llegando al 2021, 200 años, entre comillas, de independencia, en el peor de los momentos. Ahora, vamos a tener la excusa suficiente para decir, fue la pandemia. Pero creo que con o sin pandemia hubiéramos estado llegando mal. Entonces tenemos que reflexionar porque la peor pandemia que tenemos es la corrupción, no es el coronavirus. Correcto. Listo, Dimitri, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos han venido acompañando también Los nubetores. en este enlace. De hecho, vamos a tener oportunidad para hacer otro tipo de conversaciones también. Te cuento, Dimitri, con toda la confianza, es la primera vez que estoy realizando este tipo de Es conversaciones. tu primera vez. Y Qué bien. he tenido el honor pues de tenerte en la presencia de un tipo con tanta preparación profesional, ocupando No, diferentes no, cargos, gracias por la invitación. y en cierta manera pues desde donde estemos, siempre lo hemos dicho, tratar de ayudar a mejorar nuestro país que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, No, Dimitri, y a ti, estemos en David. contacto, cualquier cosita. Un Listo, abrazo. gracias, hasta Un luego. abrazo. Cierro la conversación.